Era una tarde de otoño en Sevilla, y el aire aún conservaba una dulzura sorprendente a pesar de la estación avanzada. El aroma de las hojas húmedas del parque de María Luisa se mezclaba con el sutil perfume de azahar que aún se aferraba a algunos naranjos, flotando en el ambiente mientras yo empujaba la puerta de madera del pequeño salón de masajes, Aromas de Andalucía, anidado en el corazón del bohemio barrio de Triana. Llevaba viniendo aquí varias semanas, después de que una amiga me recomendara este santuario para aliviar las persistentes tensiones en mi espalda. Vestía un elegante vestido midi de lino color terracota que se ajustaba sutilmente a mi figura, con un escote discreto y mangas abullonadas. Mis sandalias de tacón bajo en tono marfil apenas hacían ruido al caminar, y un fino medallón de azabache, herencia de mi abuela, colgaba de mi cuello casi oculto pero con un peso reconfortante. El salón era un remanso de discreción, una única estancia tenuemente iluminada donde ardían velas con esencia de jazmín y sándalo, creando un ambiente casi místico. Era un refugio de calma en medio del ajetreo sevillano, y cada vez que cruzaba su umbral, sentía como mi cuerpo empezaba a relajarse, como si la simple inhalación de aquel aire perfumado bastara para disipar mis nudos musculares. Ella ya me esperaba. Elena. Su edad me había sorprendido la primera vez que la vi, aunque su ficha indicaba que frisaba los 60. Una silueta elegante, una cabellera plateada cuidadosamente recogida en un moño bajo, manos finas pero firmes, testimonio de años de experiencia. Elena poseía una presencia tranquilizadora, una dulzura contenida tras una determinación que imponía respeto. Al principio de las sesiones, nunca hablaba mucho, contentándose con unas pocas palabras breves al posar sus manos sobre mis hombros para sentir mis tensiones. Sin embargo, esa noche había algo diferente en su mirada. Un destello que no lograba descifrar, una manera más atenta de escudriñar mis rasgos cuando me recibió. «Parece cansada esta noche, mi niña», susurró posando una mano cálida sobre mi brazo. Sonreí, esquivando la observación. «Semana ajetreada, Elena. Deseo que haga sus milagros como de costumbre». Ella esbozó una leve sonrisa, una de esas sonrisas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. «Entonces, acuéstese. Vamos a empezar». Me desvestí lentamente dejando solo mi ropa interior como siempre y me recosté sobre la camilla de masajes. La habitación estaba templada y al contacto de la palma de Elena, mi cuerpo comenzó a abandonarse. Trabajaba con lentitud, con esa precisión que me asombraba en cada sesión. Sus dedos buscaban los nudos, los deshacían con una maestría impresionante y sentía como las tensiones se disipaban una tras otra bajo sus presiones metódicas. Pero esa noche había algo más. Una forma más acentuada de mantener sus gestos, una manera de deslizar sus manos sobre mi piel que no era exactamente la habitual. No sabía si era yo quien se volvía más sensible o si Elena cambiaba ligeramente su modo de trabajar. Pero sentía cada presión, cada roce con una intensidad nueva. Cuando sus dedos ascendieron lentamente por mi columna vertebral, deteniéndose en la base de mi nuca, un escalofrío me recorrió. «Relájese», susurró ella, muy cerca de mi oído, su voz más baja de lo normal. No respondí, pero mi respiración se hizo más profunda. Era sutil, era solo un masaje y sin embargo una tensión se había instalado en la habitación, una tensión que aún no sabía nombrar, pero que parecía vibrar bajo mis costillas, justo donde sus dedos ejercían una presión medida. Debió sentirlo porque sus manos se demoraron un instante más. Luego reanudó su trabajo, siempre profesional, siempre aplicada. Pero en el aire flotaba una electricidad nueva, y yo ignoraba aún hasta dónde pretendía llevarme aquella noche. El silencio era casi absoluto, solo roto por la respiración regular de Elena y el deslizamiento controlado de sus manos sobre mi piel. Yo estaba recostada en la camilla, el rostro hundido en el reposacabezas, pero percibía cada mínima variación en su manera de trabajar. Esa noche había algo diferente, una lentitud estudiada, una aplicación que trascendía la mera necesidad técnica. Los dedos de Elena se detuvieron en la base de mi espalda, justo en el hueco de mis lumbares, y presionó con un cuidado meticuloso, ejerciendo una presión que me arrancó un suspiro involuntario. Era a la vez intenso y sutil, una sensación casi hipnótica, un profundo alivio que se infiltraba en cada músculo adolorido por el estrés acumulado. «Está tensa», sopló en un tono que delataba cierta intención, a medio camino entre la constatación profesional y algo más íntimo, una nota apenas perceptible, como un murmullo suspendido en el denso aire del salón. Asentí, incapaz de encontrar una respuesta más elaborada.
Había una calidez bajo sus dedos, una calidez que parecía difundirse mucho más allá de mi epidermis, una presencia que envolvía mi cuerpo como un susurro invisible. Continuó subiendo lentamente hacia mis hombros, sus palmas deslizándose con una destreza que me sumía en una especie de sopor agradable. Pero bajo esa relajación absoluta, nacía una tensión paradójica, insidiosa, suave e irreversible a la vez. Lo percibía todo de manera diferente esa noche, su aliento ligero cuando se inclinaba un poco más cerca de mí, el imperceptible temblor de sus dedos al rozar mi piel, la forma en que dejaba unos segundos de silencio entre ciertos movimientos, como si esperara una respuesta no verbal, una reacción que yo ni siquiera sabía cómo formular. Luego lentamente deslizó sus manos por mis brazos, sus pulgares trazando círculos delicados en la parte interior de mis muñecas. Era una atención que nunca me había prestado antes, un tacto que iba más allá de la simple corrección de tensiones musculares. «Hay algo nuevo esta noche, ¿verdad?», pregunté finalmente, mi voz un poco más ronca de lo que hubiera querido. Ella se detuvo una fracción de segundo, sus dedos aún posados en mi piel. Luego reanudó su movimiento como si nada, pero sentí una sonrisa en su silencio. «¿Usted también lo siente?», susurró suavemente. No hacía realmente una pregunta. Levanté ligeramente la cabeza, cruzando su mirada. En la luz tenue del salón, sus ojos tenían una profundidad que nunca antes había notado, un brillo indefinible, algo entre la curiosidad y una forma de control absoluto. «Gírese boca arriba», pidió, su voz más baja, casi un murmullo. Era una frase que había pronunciado decenas de veces a lo largo de las semanas que venía a verla. Pero esa noche me produjo un escalofrío en la espalda. Me giré lentamente, mi cuerpo obedeciendo la orden con una docilidad extraña. Tan pronto como estuve recostada frente a ella, la vi de otra manera. Ya no era solo una masajista, una profesional experimentada. Había en la curva de sus labios un matiz nuevo, una dulzura que no era solo maternal, una forma de seguridad tranquila que no necesitaba ninguna validación. Reanudó su masaje, pero esta vez el contacto era distinto. Sus dedos se posaron en mis sienes, masajeando delicadamente, luego se deslizaron hacia mi mandíbula, ejerciendo una ligera presión que hizo nacer en mí una sensación perturbadora. Era de una ternura infinita, un gesto casi íntimo desprovisto de toda prisa. Su pulgar rozó el arco de mi mejilla y, en ese instante, supe que algo se nos había escapado de control. El silencio era denso, cargado de esa tensión indefinible que se instala entre dos seres en el momento en que una línea invisible comienza a desdibujarse. Ella no se alejó inmediatamente. Su mirada se encontró con la mía y, durante una fracción de segundo, hubo una suspensión del tiempo, como si hubiéramos cruzado una frontera sin darnos cuenta. Ella retrocedió ligeramente sin romper el contacto, sus manos posándose en el nacimiento de mis hombros. «Respire profundamente», murmuró. Obedecí, pero mi respiración ya no tenía la misma regularidad. Continuó su movimiento masajeando la línea de mis clavículas con una lentitud casi calculada, y sentí como cada mínima presión resonaba en lo más profundo de mí. «Está mucho más sensible hoy», observó. Tragué saliva, mi garganta seca por el efecto de la atmósfera sofocante que se había instalado entre nosotras. «Es usted quien es diferente», respondí. Ella no replicó de inmediato, dejando que sus dedos bajaran por mis brazos hasta mis muñecas, que volvió a envolver con su palma cálida. Quizás sopló finalmente y su sonrisa tenía algo de insondable. Liberó mis manos y se alejó lentamente, rompiendo el contacto sin prisa, como si midiera el alcance exacto de lo que acababa de ocurrir. Luego retrocedió un paso y, de repente, el aire pareció menos denso. El mundo recuperó su consistencia ordinaria. «La sesión ha terminado», declaró finalmente. Permanecí recostada un instante más, incapaz de moverme de inmediato. Había en esa habitación algo que aún flotaba, una sombra de lo que acababa de suceder sin ser dicho, un estremecimiento de algo inacabado que dejaba un sabor a poco. Me incorporé lentamente y crucé su mirada por última vez. «Elena». Ella inclinó ligeramente la cabeza, una expresión enigmática en sus pupilas oscuras. «Sí». Busqué las palabras, pero ninguna parecía suficiente para expresar esa tensión suspendida entre nosotras, ese hilo invisible que habíamos empezado a tejer sin saber a dónde nos llevaría. Finalmente me limité a una sonrisa ladeada, casi titubeante. «Gracias». Me miró un segundo más, luego, en un gesto tan simple como intenso,
posó brevemente su mano sobre mi brazo, un roce que valía más que 1000 palabras. Hasta la próxima semana, murmuró antes de abandonar la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y esa extraña sensación de que un punto de no retorno acababa de ser rozado, y quizás incluso cruzado. Salí del salón esa noche con una extraña sensación en el pecho, como si algo se hubiera escurrido bajo mis pies sin que pudiera aprehender su naturaleza exacta. El aire de la calle estaba más fresco que cuando entré, o quizás era mi cuerpo, aún adormecido por el masaje de Elena, el que percibía de manera diferente la temperatura exterior. Caminé sin rumbo fijo, la piel aún estremecida por la memoria de sus manos, la respiración irregular, como si hubiera perturbado algo en mí que no había sabido ver venir. No podía dejar de pensar en el último instante, en esa mirada que posó en mí antes de salir de la habitación, en esa mano rozando mi brazo como una promesa susurrada a medias. Había una tensión palpable, una línea trazada y borrada al instante, un momento suspendido entre lo ordinario y lo desconocido. Era sutil, pero irreversible. Cuando llegué a casa, me invadió una nerviosidad inusual. Dejé las llaves en la mesa de la entrada, me quité la chaqueta con una lentitud excesiva, como si intentara prolongar ese momento entre la salida del salón y el regreso a la realidad. Me pasé una mano por el rostro, aún turbada por la intensidad del masaje, pero también por la sensación persistente de que algo había cambiado. Decidí darme una ducha, esperando que el agua caliente disipara esta extraña impresión. Pero el contacto de las gotas en mi piel solo reavivó los recuerdos del tacto de Elena. Cerré los ojos dejando que el vapor invadiera la habitación, y reviví su rostro inclinado sobre mí, sus dedos trazando líneas invisibles a lo largo de mi espalda, su voz suave, casi hipnótica, murmurando palabras simples que esa noche parecían cargadas de un significado nuevo. Cuando me acosté, el sueño tardó en llegar. Mi cuerpo estaba relajado, pero mi mente, en cambio, permanecía alerta, analizando cada detalle, cada gesto de esa sesión que no se había parecido a ninguna otra. Y en ese tumulto silencioso, una idea se impuso con una evidencia inquietante. Quería volver a verla, no solo para un masaje, no únicamente por esas hábiles presiones que liberaban mis tensiones musculares. Quería reencontrar esa tensión entre nosotras, ese juego sutil que había comenzado a nacer, esa mirada intercambiada que abría una puerta hacia algo que aún no sabía nombrar. La semana siguiente fue una espera larga y cargada de una emoción contenida. Cada día me sorprendía pensando en ella en momentos inesperados, bebiendo mi café, caminando por la calle, leyendo un libro cuya trama acababa por no seguir. Su imagen se imponía a mí como una melodía inquietante de la que no se puede uno deshacer. Y cuanto más se acercaba el día de nuestra próxima cita, más se transformaba esa anticipación en un escalofrío deliciosamente opresivo. Finalmente, llegada la noche, crucé una vez más la puerta del salón. El familiar aroma a sándalo y jazmín me recibió como un murmullo, y en pocos segundos, mi cuerpo pareció reconocer el lugar, preparándose para lo que vendría. Elena estaba allí como siempre, con su gracia natural y esa calma envolvente que la hacía única. «Buenas noches», dijo simplemente, sus ojos posándose en mí con una intensidad apenas disimulada. «Buenas noches», respondí, esbozando una sonrisa. Se acercó lentamente y por un breve instante, tuve la impresión de que dudaba, como si ella también midiera esa tensión que flotaba entre nosotras. Luego, con un gesto fluido, me invitó a sentarme. «¿Sabe qué hacer?», susurró, y percibí en su voz un matiz que no solía tener. Me desvestí lentamente, cada movimiento cargado de una conciencia nueva. Cuando me recosté en la camilla de masajes, mi cuerpo ya estaba en alerta, cada parcela de mi piel anticipando el primer contacto de sus manos. Y cuando posó sus palmas sobre mis hombros, un escalofrío inmediato recorrió mi columna vertebral. Ella lo sintió, y yo también. Ya no había duda alguna. Esa noche algo iba a suceder. Elena comenzó el masaje como siempre lo había hecho, con esa maestría absoluta que siempre me dejaba en un estado de relajación total. Pero muy pronto la diferencia se hizo evidente. Sus movimientos eran más lentos, más acentuados, como si se tomara el tiempo de saborear cada presión, cada roce. Su aliento me parecía más cercano, como si se permitiera reducir imperceptiblemente la distancia entre nosotras. Luego, cuando llegó al hueco de mis lumbares, se detuvo. Solo un segundo, lo justo para que yo tomara conciencia de ese silencio suspendido, de esa espera entre nosotras que solo ansiaba ser rota. «Está aún más tensa que la semana pasada», murmuró finalmente con una voz ligeramente más baja.
Sonreí contra el tejido de la camilla, sin saber qué responder. Quizás sea otra cosa, respondí finalmente, mi voz casi extraña a mis propios oídos. Ella no respondió de inmediato. Sus manos se movieron lentamente explorando cada nudo con una precisión que me hacía perder toda noción del tiempo. Luego, con un gesto medido, se inclinó ligeramente más cerca de mí, tan cerca que sentí por un instante el calor de su aliento contra mi piel. Fue fugaz, casi imperceptible, pero suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara, tenso bajo la caricia invisible de esa nueva proximidad. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Ella tampoco. El masaje continuó durante un largo rato más, pero todo había cambiado. Cada presión de sus manos parecía cargada de un significado más profundo. Cada roce se convertía en un diálogo mudo entre nosotras, un lenguaje que apenas comenzábamos a comprender. Luego, justo cuando creía que la sesión iba a terminar como la última vez, hizo algo inesperado. Posó sus manos sobre mis brazos, no como un simple gesto técnico, sino como un agarre más firme, y lentamente susurró: «Gírese». Era una petición banal, anodina en apariencia, pero la forma en que la dijo, la manera en que su mirada capturó la mía cuando levanté la cabeza hacia ella, me hizo comprender que ese momento marcaba un punto de inflexión. Me giré, el corazón latiendo un poco más fuerte, y cuando mis ojos se encontraron con los suyos en la luz tenue del salón, supe que habíamos cruzado una línea de la que nunca podríamos regresar. Me volví lentamente boca arriba, consciente de cada movimiento, de cada segundo que se estiraba entre nosotras. La camilla de masajes estaba templada bajo mi cuerpo, pero el aire ambiente, en cambio, parecía cargado de una electricidad casi palpable. Elena seguía allí, de pie a mi lado, sus manos suspendidas sobre mí como si dudara, como si midiera la intensidad del momento antes de retomar el contacto con mi piel. Nuestras miradas se cruzaron y lo que hasta entonces había sido una tensión difusa se convirtió en una evidencia silenciosa. Había algo en la manera en que me miraba fijamente, una dulzura mezclada con una firmeza indescifrable, una duda que solo esperaba ser barrida por un gesto, por una tácita permisión que flotaba entre nosotras. Posó finalmente sus manos en mi torso, palmas abiertas, dedos ligeramente separados, y la calidez inmediata de su tacto me hizo estremecer. Sus movimientos eran lentos, más medidos de lo que nunca habían sido, como si ella también tomara conciencia de la frágil frontera sobre la que caminábamos. Sentía la presión de esas palmas, la manera en que se deslizaban lentamente sobre mi piel, siguiendo las líneas de mis clavículas antes de descender, rozando el nacimiento de mis costillas con una precisión casi calculada. Estaba más cerca ahora, tan cerca que podía percibir el ligero movimiento de su respiración. El perfume sutil de su piel se mezclaba con los aceites esenciales y con algo más íntimo, más profundo. Su aliento era calmado, pero percibí una ínfima vacilación cuando se detuvo en mi esternón, como si todavía sopesara el peso exacto de lo que estaba ocurriendo. Su corazón late más fuerte de lo normal, murmuró, su voz apenas un soplo. No respondí de inmediato. Estaba demasiado absorta en la sensación de sus manos, en esa extraña impresión de que cada presión de sus dedos dejaba una huella que ya no desaparecería. Quizás es usted quien me perturba, terminé por susurrar, mis propias palabras sorprendiéndome por su honestidad. Ella no se detuvo, pero sentí como contenía ligeramente el aliento, como si no hubiera esperado una respuesta tan directa. Sus manos continuaron su lenta bajada bordeando mis costillas, rozando apenas los músculos de mi abdomen en un gesto que, aunque puramente técnico, me pareció cargado de un significado completamente diferente. Levantó finalmente la cabeza y nuestras miradas se encontraron de nuevo, esta vez sin posible desvío. En sus ojos ya no había solo la distancia profesional, ni la neutralidad benevolente que siempre había conservado. Había algo más, una luz más turbia, una interrogación apenas velada que exigía una respuesta, y esta vez ya no podía ignorarla. Levanté ligeramente la mano y rocé la suya con la punta de mis dedos, un contacto tan ligero que podría haber parecido involuntario, pero no lo fue. Fue breve, un simple toque en su muñeca. Pero sentí que su respiración se suspendía, una fracción de segundo imperceptible, y supe que ella lo había sentido tanto como yo. No retrocedió. En su lugar, dejó sus manos sobre mí, palmas abiertas, deteniéndose en mi abdomen en una inmovilidad casi solemne. Luego lentamente retrocedió un paso, rompiendo el contacto con una contención medida, un retroceso que se asemejaba más a un repliegue estratégico que a una verdadera huida. Creo que la sesión ha terminado, sopló y su voz era diferente esta vez.
Permanecí inmóvil un instante, todavía perdida en los ecos del momento antes de incorporarme lentamente. Elena ya se alejaba, guardando sus aceites con una concentración fingida, evitando deliberadamente cruzar mi mirada. Me levanté volviendo a ponerme la blusa con movimientos más lentos de lo necesario, mi mirada fija en ella mientras fingía indiferencia, mientras se esforzaba por retomar su papel habitual. Pero algo había cambiado, y ambas lo sabíamos. Me acerqué a ella mientras terminaba de guardar un frasco. Y esta vez, no dejé que la tensión se disipara sin una palabra. Elena. Se detuvo pero no se dio la vuelta inmediatamente. Sí. Hice una pausa, buscando mis palabras, tratando de captar esa tenue línea que habíamos rozado esa noche. Ella cerró brevemente los ojos, como si anticipara lo que iba a decir, luego se volvió hacia mí, su mirada cargada de esa misma intensidad que no nos había abandonado desde el principio de la sesión. Esta noche hemos comenzado algo, susurré finalmente. Me observó un instante, su mirada clavada en la mía, luego esbozó una sonrisa ínfima, casi imperceptible. Quizás. No intentó negarlo, y esa simple respuesta contenía todo lo necesario para que yo comprendiera. Sin añadir una palabra abrió la puerta del salón, invitándome silenciosamente a salir, no como una forma de cerrar la noche, sino como una manera sutil de indicarme que aún no habíamos terminado. Salí de la habitación sintiendo su mirada seguirme, percibiendo aún la calidez de sus manos en mi piel. Y supe que la semana que viene no sería una simple sesión de masajes. No sería otra cosa, algo inevitable. Y esta vez ninguna de nosotras fingiría no verlo. Los días siguientes estuvieron teñidos de una anticipación febril. Cada pensamiento que divagaba me llevaba a ella, a la sensación de sus manos en mi piel, a esa última mirada intercambiada antes de que me dejara marchar. Ya no había duda posible. Algo se había abierto entre nosotras, un espacio silencioso pero cargado de una tensión que ninguna de nosotras parecía dispuesta a ignorar. Cuando llegó la noche de nuestra próxima cita, sentí esa misma febrilidad al cruzar la puerta del salón, pero esta vez era diferente. Ya no era la anticipación de un simple masaje, de un alivio físico después de una larga semana. Esta vez, era una espera más sorda, más profunda, la impresión de entrar en un espacio donde todo podía cambiar. Elena estaba allí como siempre, pero tan pronto como crucé su mirada, comprendí que la noche no se parecería a ninguna otra. Había una gravedad nueva en sus ojos, una luz apenas contenida, como si ella misma midiera el alcance de lo que estaba en juego. Solo pronunció un simple buenas noches, pero su voz parecía más baja, más cargada. Respondí de la misma manera, consciente de que las palabras ya no eran necesarias en ese punto. Como siempre me indicó la camilla de masajes y me desvestí lentamente, sintiendo su mirada posarse en mí, más de lo normal. Cuando me recosté la tensión ya estaba allí, flotando en el aire como una nota suspendida entre nosotras. Posó sus manos en mis hombros y, desde ese primer contacto, supe que todo sería diferente. Sus gestos eran lentos, medidos, pero había algo más, una vacilación o por el contrario, una determinación que se construía segundo a segundo. El masaje comenzó y durante largos minutos, fue un juego sutil de espera y exploración. Sus manos descendían por mi espalda con más lentitud que antes, se demoraban más tiempo en ciertos lugares, como si buscara grabar algo en mi piel. Mi respiración se hizo más profunda, más irregular, y sentí que ella lo percibía. Luego, por primera vez, dejó escapar un suspiro ligero, casi imperceptible. Pero lo oí, Elena nunca suspiraba. Y ese simple sonido, ese alivio involuntario, confirmó lo que yo presentía desde el principio de la sesión, ella también estaba turbada. El silencio se hizo más denso. Ella continuó su masaje. Pero esta vez, su aliento parecía más cercano. Cada presión de sus dedos en mi piel resonaba más intensamente. Se detuvo en mis omóplatos, la yema de sus dedos trazando círculos lentos. Luego bajó hasta el nacimiento de mis lumbares, allí donde su tacto se hizo casi caricia. Mi cuerpo reaccionó a pesar mío, y ella lo sintió. Se detuvo solo un segundo, lo justo para que yo percibiera la ínfima vacilación en sus gestos. Luego se inclinó ligeramente más cerca, tan cerca que esta vez, no fue un simple aliento lo que sentí. Fueron sus labios. Rozaron apenas mi nuca, en un movimiento tan furtivo que pude haber creído haberlo imaginado. Pero no lo había imaginado.
Supe que ella era consciente de ello. Porque desde el instante en que sus labios rozaron mi piel, su aliento se detuvo. Y yo no me moví. Permanecí inmóvil bajo ella, el cuerpo tenso, suspendida en ese instante que ya no podía ser borrado. Podría haberse retirado. Podría haber actuado como si nada hubiera pasado, pero no lo hizo. Lentamente, tan lentamente que el tiempo pareció estirarse, rozó de nuevo mi piel con la punta de sus labios. Esta vez fue más largo, más asumido. Un escalofrío me recorrió. Giré ligeramente la cabeza hacia ella y nuestras miradas se cruzaron en esa proximidad irreversible. Ella podría haber huido. Yo podría haberme echado atrás. Pero en lugar de eso, se enderezó ligeramente vacilante. Y en ese movimiento frágil, vi todo lo que ella contenía. Entonces esta vez fui yo. Levanté la mano y con una lentitud infinita, acaricié suavemente su muñeca. Ella se estremeció, luego en un murmullo, una confesión apenas audible, sopló, no debería. Pero no se alejó. Al contrario, se acercó, sus dedos temblaron ligeramente sobre mi piel, y cuando se detuvo justo encima de mí, su mirada clavada en la mía, supe que habíamos llegado donde teníamos que estar. Entonces, sin reflexionar más, sin sopesar las consecuencias, me incorporé ligeramente, salvando la última distancia entre nosotras, y la besé. Fue primero un contacto vacilante, un roce de nuestros labios, como si necesitáramos probar lo inevitable antes de aceptarlo plenamente. Luego, cuando respondió a mi beso, cuando dejó que sus dedos se deslizaran lentamente por mi nuca para atraerme un poco más hacia ella, todo se desmoronó. La contención se borró. Ya no hubo dudas, ni profesionalismo, ni líneas que no debían cruzarse. Solo estuvimos nosotras. Su aliento se mezcló con el mío y sus manos, que habían pasado semanas explorando mi cuerpo con distancia, se aferraron esta vez con una intensidad nueva, como si descubrieran por primera vez lo que siempre habían querido tocar. Así, habíamos ido demasiado lejos para dar marcha atrás y, en el fondo, ya no queríamos hacerlo. Cuando nuestros labios finalmente se separaron, ella permaneció inmóvil por un instante. Su frente apoyada contra la mía. Su respiración aún entrecortada. Luego lentamente abrió los ojos y me miró. Su mirada era diferente. Ya no había preguntas ni incertidumbre. Solo existía esa evidencia silenciosa entre nosotras, esa certeza de que habíamos cruzado una línea de la que no regresaríamos. Entonces sonrió, una sonrisa a la vez dulce y resignada, como si finalmente aceptara lo que había intentado ignorar. Tenía que suceder, murmuró. Sonreí a mi vez. Sí. Y esa noche, en el silencio aterciopelado del salón, mientras el aroma a sándalo flotaba aún en el aire, Elena y yo comprendimos algo esencial. Había encuentros que se podían posponer, tentaciones que se podían ignorar, pero ciertas atracciones eran inevitables, y la nuestra acababa de volverse imposible de negar. Miré sus ojos una vez más, llenos de una luz nueva, de una promesa tácita. ¿Qué significaría este beso, esta entrega, en el intrincado tejido de nuestras vidas? ¿Sería este el principio de un viaje hacia lo desconocido, o el preludio de un abismo que nos consumiría? La respuesta, como un flamenco apasionado, esperaba en el próximo amanecer.